En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Hoy, día lunes 17 de marzo del año 2025, iniciamos una nueva semana y con Revelando, nuestro programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Revelando es un programa que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire por más de 9 años. Así que estamos muy contentos con eso y partimos este día lunes conversando muchos temas. Pero lo primero que voy a hacer antes de continuar mi conversación es saludar a nuestros técnicos, y me refiero a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Ellos son los encargados y los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. En el día de hoy les acompañará Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo don Daniel de la Hoz, en el día de hoy, en el cual conversaremos sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo, las cosas que están ocurriendo en Chile. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, don Carlos Flores. Muchas gracias por esta agradable y gentil invitación a poder acompañarte en este programa que, como tú me decías, tiene más de 9 años ya en el aire y, digamos, ilustrando e informando a nuestros auditores de Radio Portales, que es la primera de Chile. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, y yo sé que hay muchas cosas que comentar y hacerle presente a nuestros auditores de tal manera de poder informarlos con la verdadera verdad y no con la demagogia propia del mundo político. Exactamente. Y bueno, como es tradicional en nuestro programa, nosotros rendimos un homenaje antes de iniciar nuestra conversación a los mártires de Carabineros. Así que nombramos normalmente a aquellos que fallecieron en un día 17 de marzo. Y en el caso de ahora, queremos rendir homenaje al carabinero don Alfredo Fuentes Arregada, quien falleció por asfixia, ¿ah? Por inmersión, el año 1933, y era de la comisaría de Río Bueno, en el sur de nuestro país. Y también al carabinero don John Paulo Lagos Martínez, que fue herido accidentalmente por un compañero de trabajo, y que falleció el año 1990 y pertenecía a la tercera comisaría de Padre Las Casas en la zona de Temuco. Así que rendimos un homenaje a los mártires, a aquellos que perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones, realizando actividades en beneficio de la comunidad, y que, bueno, dieron cumplimiento a su juramento, lamentablemente algo indeseado, pero que obviamente ellos lo hicieron siempre con ese espíritu de colaboración, siendo fiel a su juramento y actuando en beneficio de la sociedad, de nuestra sociedad. Y hacemos extensivo este homenaje a toda la institución de carabineros, aquellos que están en servicio activo y aquellos que están en condición de retiro. Una institución fundamental para el país, para nuestra tranquilidad, para nuestra seguridad, y que permiten y contribuyen eficientemente a que nuestra ciudadanía
tenga funciones en forma normal para satisfacer sus necesidades diarias. Daniel. Sí, mira, en realidad es una muy buena idea de rendir homenaje a los mártires creyoneros, especialmente a aquellos creyoneros que murieron en una noble labor, de salvar la vida en forma voluntaria de un tercero, de un ciudadano común y corriente. En realidad es una labor, es un digno reconocimiento. Pero pensaba mientras tú hablabas respecto de los mártires de carabineros, que son bastantes, que han muerto a raíz de la acción delictual de gente enferma que ha tratado de vulnerar, digamos, la seguridad, la ley, etcétera, y han asesinado a carabineros sin asco, también mártires de la institución. Bueno, y hoy en día ya sabemos que la institución, la delincuencia ya saturó nuestra vida cotidiana y tenemos delincuencia que es día a día, cómo van amaneciendo homicidios, homicidios y homicidios. Y más aún, el gobierno ni siquiera ha sido capaz de dar la nueva cifra respecto de los homicidios que hubo durante el año 2024, desde abril del año pasado que no actualiza su cifra, porque sabe que es una cifra de que le da muy mal rendimiento a su capacidad como gobernante y Mm. control de la seguridad. Bueno, saludamos a los mártires y también especialmente a los que tú acabas de nombrar y a todos los mártires de Carabineros que han dado su vida en defensa de la gente honesta. Exactamente. Y Daniel, bueno, nosotros en este momento vamos a tocar un tema que consideramos de gran relevancia para el país y en general de gran relevancia para cualquier sociedad, ¿ya? Y que tiene una relevancia muy grande respecto al desarrollo, al futuro del país, y que tiene que ver con la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Chile es muy baja. ¿M? Y la verdad es que hay eh, cuatro regiones, ¿no? Que, que en el año recién pasado tuvieron una mayor cantidad de muertes que de nacimientos. Y me refiero a las regiones de Valparaíso, la región de Ñuble, Los Ríos y Magallanes. Y el resto de las regiones anda por condiciones muy parecidas. Chile en este momento tiene una tasa de natalidad de 1,59 eh, nacidos vivos por mujer fértil, y es una cantidad, digamos, que se aleja bastante de lo que la estadística mundial indica para una sociedad que debe conservarse y desarrollarse a futuro, que es sobre 2,1. Esto no es un fenómeno absolutamente propio de Chile, ¿m? Sino que obedece también a una tendencia mundial, ¿m? Pero mundial en algunas regiones. Las tasas de natalidad son bajas, principalmente en Europa y en países como Chile, ¿ah? Otros países tienen tasas de natalidad bastante más altas y sociedades donde los hijos de cada matrimonio son incluso superiores a cuatro. En Chile no alcanza a ser más de dos. Entonces, es una situación digna de analizar y que es necesario que el Estado, o más bien el gobierno, adopte políticas adecuadas para invertir esta disminución de la tasa de natalidad para que Chile pueda continuar siendo un país como el que conocemos, porque si no va a colapsar. ¿Sí? Y va a ser inviable. ¿Ah? Ustedes comprenderán que si la población de adultos mayores es muy grande en relación a las personas jóvenes activas, eh, la situación se complica bastante y financieramente es inviable. Obviamente eso es difícil que ocurra porque cuando un país está desarrollado y requiere mano de obra, siempre va a recibir inmigración. Y pudiera llegar a la paradoja, digamos, en este minuto que tenemos una inmigración descontrolada, pudiera llegar a la paradoja que en el futuro sea prácticamente una obligación del Estado de Chile de traer
inmigrantes para poder satisfacer las necesidades económicas del país y el desarrollo de la sociedad. Y hay muchas cosas que se pueden conversar, pero ¿cuál es tu opinión respecto a esto, Daniel? Sí, es un tema bastante interesante y un tema muy complejo. Recordemos de que en realidad las civilizaciones en nuestras sociedades han ido evolucionando en el tiempo. Desde el siglo anterior, el antepasado, ¿no es cierto? La familia estaba conformada por el marido y la mujer, en que la mujer se dedicaba a las labores de casa y era el marido el que tenía que salir a trabajar para traer el sustento diario a su casa. Entonces, indudablemente que esa situación hacía de que se formara una familia en que se tuviera una gran cantidad de hijos. Mi abuelita paterna, mi abuela paterna, tuvo 9 hijos. Entonces, y esa era más o menos la concepción que había antiguamente, sobre 5, 4, 5, 6 hijos por familia. Pero dado el desarrollo de la civilización, el progreso, la mujer empezó a salir a trabajar, ya no se dedicaba tanto a las labores de la casa, sino que empezó a buscar también su independencia económica, no con el fin de separarse de la familia o separarse del marido, sino que también de poder colaborar también al sustento del hogar, porque la situación sigue siendo cada vez más difícil. Entonces la mujer también empezó a buscar trabajo y a salir de la casa, lo que indudablemente le ponía dificultades para la crianza de los hijos. Y eso contribuyó de alguna manera a que tuvieran menos niños porque era menos responsabilidad poder salir y dejar el hogar para contribuir económicamente a este. Bueno, y la civilización y el progreso siguió avanzando y hoy en día la juventud, desde hace unos 20 o 30 años, 20 años, 30 años, ya la juventud, la gente que está en edad de poder procrear y aportar seres humanos a la sociedad, ya no se casan, no quieren adquirir la responsabilidad de formar una familia, en términos generales. Hay sí personas que, mujeres y hombres, que buscan formar una familia, pero cuando tú conversas con la juventud, en realidad no están muy interesados, primero que nada, en casarse, y segundo, sobre todo las mujeres, en tener hijos, porque el tener hijos y casarse además les quita su independencia para poder desarrollarse ya sea profesionalmente o personalmente. Y eso ha contribuido a que en realidad la natalidad haya ido disminuyendo. Ahora, respecto de la migración, tú tienes razón en el sentido de que la migración siempre va en aquellos centros de trabajo, centros de desarrollo, donde realmente hay desarrollo y hay trabajo. ¿Ah? Y eso pasó, digamos, con Estados Unidos, ¿no es cierto? Recordemos que la migración que hubo a Estados Unidos a principios del siglo XX, digamos, desde comienzo del siglo XIX y comienzo del siglo XX hasta los años 1920, 1930, una migración tremenda a Estados Unidos porque se necesitaba mucha mano de obra, había mucho trabajo y había mucho que hacer en Estados Unidos. Y bueno, es Estados Unidos lo que hoy en día es. Bueno, nosotros en los tiempos de nuestra gloria, ¿no es cierto?, con todo el desarrollo que dejó el gobierno militar, ¿no es cierto?, dejó un país floreciente, creciendo, industrializado, produciendo en muy buena forma, pero los últimos 20 años, en realidad, o los últimos 15 años, el país ha terminado de crecer. Bueno, a raíz de ese florecimiento que tuvo nuestro país, produjo el interés de mucha migración extranjera de venir al país porque había necesidad de mano de obra. Pero hoy en día, desgraciadamente, y yo concuerdo contigo en el sentido de que la migración va a llegar, pero va a llegar a un país que hoy en día no tiene trabajo, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene capacidades para recibir a la migración. Tú estás viendo que toda esta migración, principalmente la ilegal, que es muy mayor a la migración legal, está instalada en las plazas, en los espacios públicos, en los bandejanes centrales de las grandes ciudades. Pero, ¿por qué? Porque ya no hay trabajo. Así que yo creo que este asunto de la natalidad versus de una migración que viene a un lugar donde no tiene nada que hacer, sino que solamente instalarse y vivir, digamos, en un bandejón central o un espacio público, nos va a traer un problema bastante grande para el futuro. Mientras el país no empieza a crecer y no se fije en políticas, digamos, de desarrollo y de dar trabajo, en realidad yo creo que vamos a tener un problema bastante grave. Bueno, efectivamente, tal como tú lo mencionaste, es un problema extremadamente complejo porque
la situación de las sociedades ha ido evolucionando. Y básicamente la mujer, tal como lo mencionaba, se ha ido incorporando en forma más intensiva al trabajo, a la vida laboral. Entonces, bueno, ese es un problema que está en discusión muchas veces en nuestro país, cómo se puede compatibilizar la vida de crianza de los hijos con una vida laboral. En muchos países se hace, pero básicamente también a costa de las tasas de natalidad. Y la situación de la baja natalidad es multifactorial, pero uno podría nombrar algunas cosas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que indicábamos, el ámbito laboral. Cada vez la mujer se siente más atraída para estar en el ámbito laboral, no solamente porque interés de la mujer en el ámbito natural ha existido toda la vida, pero ahora la mujer se está incorporando prácticamente a todas las esferas económicas del país. También se agrega otro factor que son los altos costos que tiene, ¿no es cierto?, el criar hijos, ¿ah? Los altos costos en la educación, en salud, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, el factor tiempo, ¿no es cierto?, lo que implica cuidar niños, lo que implica protegerlos, lo que implica educarlos, lo que implica, eh, digamos, llevarlos a una adultez más o menos integral. Eh, y, y también, ¿no es cierto?, la influencia del ámbito laboral hace que muchas veces las mujeres principalmente tengan una maternidad más tardía. Y eso hace, digamos, de que logren tener uno o a lo más dos hijos. ¿Ah? No es como era antiguamente que las mujeres tenían hijos, digamos, desde muy joven o desde recién casadas, por decirlo así. Entonces, es una situación bastante compleja, pero es vital para el país. Yo creo que lo importante es que las autoridades comiencen a analizar esta situación y comiencen a generar políticas que contribuyan a una mayor maternidad, como por ejemplo, ¿no es cierto?, las salas cunas universales, bonos por hijos, apoyos económicos, ¿no es cierto?, educacionales, y porque en el fondo, para poder tener mayores tasas de natalidad, hay que producir incentivos. Y generalmente los incentivos son económicos. Muchas personas toman la decisión de tener o de no tener más hijos porque su situación se vería muy mermada si empiezan a aumentar la cantidad de personas en la familia. Y eso tiene que ser a través de políticas públicas, pero esto es importante. Ahora, respecto a lo que tú conversabas, Daniel, efectivamente, si el país sigue siendo gobernado por personas como las que tenemos actualmente, que no están interesadas en el crecimiento, que no están interesadas en el desarrollo, obviamente esa ola migratoria, y no solamente la ola migratoria, sino que si nosotros necesitáramos mano de obra tampoco se produciría. Ahora, la inmigración va a ocurrir siempre y cuando el país sea atractivo económicamente, porque tal como muchas veces tú lo mencionaste, a ver, muchos inmigrantes están eh, en trabajos informales, ¿ah? Como no tienen, y están, digamos, y tienen sueldos precarios, pero todavía tienen mucha fuerza laboral. Los inmigrantes han tenido una parte importante en lo que es la vía agrícola, y son importantes también en el área de la construcción y en menor medida en el ámbito de la minería. Pero son personas que generalmente llegan acá, las que llegan en forma ilegal normalmente son personas calificadas y las personas que llegan en forma ilegal son poco calificadas, por lo tanto, también constituye un costo para Chile el tener que calificarlas para poder integrarlas a la vida laboral. Pero es un problema, yo diría, mayor y creo yo que lo quisimos tocar porque es un problema que en este minuto probablemente no se vea en forma tan nítida, pero a futuro va a ser un problema importante el hecho de que tengamos eh, una, eh, una población adulta mayor muy significativa con una población, digamos, activa muy menor. Eso
va a producir en algún momento una inviabilidad económica. Así que son cosas que esperamos que este tema sea considerado al menos en las propuestas que hagan los próximos candidatos a la presidencia o a los próximos gobiernos. Así que no sé si quieres agregar Bueno, algo más. veamos. Sí, sí, veamos qué va a pasar porque tal como tú lo dices, desgraciadamente la gente que nos gobierna hoy en este momento es gente incompetente, es gente incapaz y realmente están solamente preocupados de imponer una ideología de izquierda totalitaria buscando la revolución, ¿no es cierto? Recordemos que doña Carol Carriora, que seguramente vamos a hablar de ella más adelante, es una persona revolucionaria que integró el Partido Comunista a los 16 años y su única función es la revolución y todas sus eh, declaraciones en redes sociales, etcétera, hablan en busca de la revolución, la revolución, la revolución. Entonces, indudablemente con gente de ese tipo, de esa calidad, sin competencia, sin preocuparse del desarrollo de un país, sin preocuparse de lo que es gobernar. No solamente ella, sino que, bueno, veamos todo el espectro, digamos, de gente que nos está gobernando, que han dado muestras claras de ser totalmente incompetentes respecto de gobernar un país, no ha llegado a esta situación de una economía muy decreciente, una economía que no está funcionando y una economía que está produciendo mucha cesantía, que sumada a esta migración que se está produciendo, tanto la legal como la ilegal, está trayendo un grave problema porque está saturando todos nuestros servicios que estaban diseñados para una población normal, ¿no es cierto?, que era de chilenos. Hoy en día tenemos mucha cantidad de gente migrante que es ilegal, que tiene mejores beneficios y mejor prioridad que un chileno que paga sus impuestos, que trabaja honestamente, etcétera. Y tal como tú lo dices, y yo sé que nos va quedando poco tiempo, pero estamos todavía, nos quedan algunos minutos, la migración legal es una migración calificada, eso es cierto. Llegan abogados, llegan médicos, llegan, qué sé yo, personas que son profesionales, que vienen con sus títulos, pero la migración ilegal, que es mayor, porque hoy día, hasta el día de hoy, las fronteras se mantienen abiertas, es migración que es mano de obra sin ninguna calificación. Solamente vienen en busca de oportunidades porque pensaron de que Chile todavía era un país floreciente y como ya hemos visto, se instalan debajo de los puentes, se instalan en las plazas, se instalan en los bandejones centrales, etcétera, etcétera. Y a eso agrégale que va acompañada la insalubridad, porque no tienen servicios sanitarios, ninguna de estas cosas que puedan apoyarlos para ser un país floreciente. Así que bueno, esperemos que nuestras próximas autoridades y que la gente sepa elegir bien, que se preocupe de interiorizarse de quiénes son los candidatos por los cuales va a votar, de tal manera que podamos crecer nuevamente y como dice el señor Trump de los Estados Unidos de Norteamérica, volver a ser grandes nuevamente. Bueno, es un tema muy complejo, seguramente en los próximos programas lo seguiremos tratando. Esperamos que las candidatos propongan cosas que consideren este tema como algo relevante. Y nos quedan 2 minutos, Daniel, así que vamos a dejar planteado un tema que lo vamos a continuar en el próximo bloque, pero que tiene que ver con precisamente la persona que nombraste hace un minuto, hace un segundo, Donald Trump. Y Donald Trump, sí. lo que yo quiero conversar en este caso es lo que hemos visto que Donald Trump apareció en su candidatura y todo su discurso ha estado en oposición al progresismo, ¿ah? A toda esta izquierda que funciona y él ha actuado, digamos, contra organismos internacionales y contra todos esos que están deformando ya nuestra sociedad, lo que se llama el wokismo. Sin embargo, en los últimos días, la última semana, hemos visto que ha tomado algunas decisiones que a uno como que le producen cierta confusión, ¿no es cierto? Sobre todo en el aspecto arancelario o en el apoyo a Rusia, por ejemplo, eh, que parece que fuera como contradictorio con lo que él prometió en campaña. Lo vamos a comentar en el segundo bloque con Daniel de la Hoz. Y ahora vamos a hacer una pausa musical. Una pausa musical muy bonita con una canción del año 2005 por una cantante mexicana de la cual yo soy fanático. Se llama Julieta Venegas y la canción se llama Limón y Sal. Así que espero que la disfruten y
seguiremos conversando en el próximo bloque. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, eh, iniciamos el segundo bloque de este programa Revelando de hoy lunes 17 de marzo del año 2025. Les recuerdo a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y en el día de hoy les acompaña mi estimado amigo don Daniel de la Hoz y quien les habla, Carlos Flores. Y hicimos una pausa que espero la hayan disfrutado con la cantante mexicana Julieta Venegas, que estuvo participando en el Festival SEC de Concepción en el fin de semana con su canción Limón y Sal, una canción del año 2005, así que espero que les haya gustado. Daniel, habíamos esbozado el tema al término del segundo bloque y que tiene que ver con Donald Trump. ¿Ah? Eh, es como el análisis que pretendo hacer es tratar de dilucidar cuál es la posición real de Donald Trump en este minuto, si es un hombre que cree en la libertad absoluta, en la libertad de comercio, en el libre mercado, si cree o, 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 o cómo él interpreta, o cómo tú ves cómo él interpreta esta lucha por la sociedad cristiana occidental, más o menos, ¿no es cierto? Que tiene a Dios como centro y que es absolutamente opuesta a lo que es el progresismo, pero que últimamente digamos, eh, ha provocado cierta confusión por algunas decisiones que ha tomado, sobre todo en el área de los aranceles comerciales, ¿no es cierto?, que dificultan el libre comercio o que en algunos casos afecta a su propia población, como también en su posición en la geopolítica internacional apoyando a Rusia. ¿Ya? Entendemos que es obvio que apoye a Israel en el caso del Medio Oriente y que apoye a Taiwán en el caso del Asia Mayor, ¿ah? Y que también esté a favor de Corea del Sur. Pero lo que nos deja un poco descolocado es esta posición que tiene respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la verdad es que viendo lo que ha ocurrido y teniendo presente de que Donald Trump tiene una característica muy singular de negociar, ¿no es cierto?, donde utiliza en forma, en algunas veces magistral, digamos, esta vía de la zanahoria y el garrote, ¿m? Donde se caracteriza por producir ciertos efectos comunicacionales, psicológicos, como se quiera llamar, previos a una negociación para llegar en la condición más favorable para conseguir sus objetivos en las negociaciones. En este caso, Donald Trump, él por lo menos lo ha manifestado abiertamente que él quiere tener una administración que trabaje por la paz, donde no se generen conflictos o donde se solucionen los conflictos bélicos eh, de una forma pacífica, por decirlo de alguna manera, pero con algunas condicionantes en su forma de negociar que llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión, Daniel, respecto a, sobre todo, algunas decisiones medio controvertidas que ha tomado Donald Trump en este tablero mundial? Bueno, el tema Donald Trump y el tema Estados Unidos, digamos, propiamente tal, es un tema también que es de bastante interés y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Pero antes que nada, yo quisiera hacerle presente a nuestros auditores que nos escuchan con mucha atención que los Estados Unidos de América son muy apegados a su constitución. Constitución que, como ustedes sabrán, tiene solamente 8 artículos, fue redactada y aprobada el año 1776 y hasta el día de hoy nunca ha sido modificada. Y la Constitución de los Estados Unidos, digamos, va en busca de 3 principios fundamentales. Primero es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho de propiedad. Esas son las 3 cosas fundamentales que busca el norteamericano, orientadas a que el norteamericano sea feliz, la búsqueda de la felicidad. Y indudablemente que esos 3 puntos, esos 3 principios en los cuales se basa la Constitución norteamericana,
es lo que busca mantener Trump: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho de propiedad. Y ante las situaciones mundial que hemos visto, cómo ha ido avanzando lo que tú llamas el progresismo, que es la filosofía de la izquierda totalitaria, en que busca destruir los países, y como muy bien saben nuestros auditores, donde pasa el comunismo, el pasto no vuelve a crecer. Destruyen los países y tenemos varios ejemplos en el mundo, ¿no es cierto? El mejor ejemplo y más cercano que tenemos es Cuba, ¿no es cierto?, que lleva más de 60 años eh, administrada por la filosofía comunista, y es un país totalmente destrozado. Y el ejemplo más cercano que tenemos es el propio nuestro, que manejado y gobernado por esta izquierda totalitaria, hemos visto cómo se va destruyendo el país, y no solamente el país, se va destruyendo la sociedad, ¿no es cierto?, donde aparece este libertinaje, este progresismo, digamos, de derrocar, dejar atrás todas nuestras instituciones con las cuales nosotros fuimos formados, ¿no es cierto?, bajo principios de responsabilidad principalmente, de ser honestos, de ser trabajadores, de ser estudiosos. Hoy en día todo eso no, porque ellos dicen, no, el Estado es el que tiene que darnos las cosas, el Estado es el que tiene que proporcionar, nada. Hay que quitarle la plata a los más ricos para repartirla a los más pobres. ¿Sí? Entonces, indudablemente, toda esa situación que ha ido avanzando en el mundo, y vulnerando todo lo que es la sociedad cristiano-occidental, es lo que Trump quiere parar. Recordemos que con el último periodo de Biden, Estados Unidos se fue contaminando por esta ideología progresista y esta izquierda totalitaria. Y eso produjo que llegara mucha migración también indeseable a los Estados Unidos, que le está produciendo los problemas, digamos, que hoy tenemos visto. Me acuerdo que yo, un mes después que se produjera el asunto delictual aquí, el estallido delictual en Chile, ¿no es cierto? Fui a Estados Unidos, y un norteamericano preguntó, bueno, ¿qué le pasa a Chile? Chile es el mejor país de Latinoamérica, ¿qué le pasa? ¿Qué es el problema que tienen? Ah, y le dije, bueno, es un virus que se nos metió en Chile, que es el comunismo, y estamos en esta situación. Y desgraciadamente, un tiempo después vimos exactamente lo mismo en la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto? Las bandas como atacaban locales, y las locales comerciales en Nueva York colocando cierres, igual como lo tuvimos que hacer nosotros aquí en Chile, principalmente lo vivo aquí en Viña del Mar, lo vimos, ¿cierto? Entonces lo que quiere hacer Trump es ordenar el país, es ordenar la casa, ordenar el naipe. Indudablemente que ante esta situación tan grave, indudablemente que hay que tomar medidas drásticas, porque en realidad si no lo hacemos, estamos condenados a la ruina. Y es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno que salga elegido aquí en Chile: seguir la doctrina Trump, ordenar el país. Si la gente honesta lo que quiere es vivir en paz, vivir en tranquilidad, que es lo mismo que persigue Trump, porque el mundo está siendo controvertido. Tenemos la guerra de Ucrania, las del Medio Oriente, etcétera, y Trump, que desgraciadamente Estados Unidos es el dueño del mundo, aunque la gente no lo quiera aceptar, es el que tiene el control del mundo. Trump lo que quiere es que la guerra termine de la mejor forma posible, cosa que haya paz y los ciudadanos, tanto de Rusia como de Ucrania, puedan vivir en paz. Recordemos de que Rusia agarra a sus ciudadanos y los manda a la guerra sin tutía, ¿no es cierto? ¿Ah? Y mucha gente joven que está yendo a lo mejor sin el interés ni el convencimiento de que está luchando por una causa justa. En cambio, en Ucrania sí, ellos están luchando por una causa justa en que le están quitando su territorio. Entonces lo que quiere Trump es la paz. Como todos queremos la paz, vivir tranquilo, ¿no es cierto? Y si lo hacemos un traslazo a nuestro país, no puede ser que vivamos en la inseguridad. No puede ser que tú andes por la calle mirando para atrás, mirando para el lado, quién viene, quién te puede robar, quién no te puede robar, que si yo en tu casa, si puedes dormir tranquilo, no puedes dormir bien, que tienes que colocar alarmas, colocar cercos eléctricos, qué sé yo, y todo tipo de situaciones de seguridad, porque no tenemos paz. Entonces, yo creo que la doctrina de Trump es dura, sí, es dura, y le molesta mucho a la gente que es de izquierda y están preocupados de esta revolución, digamos, en que hay que quitarle los recursos a los ricos para dárselos a los pobres. Eh, eh, es gente que quiere vivir tranquila, es gente honesta, la gente trabajadora. Y muchas veces lo he dicho en otros programas, el trabajador que se levanta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, tiene que tomar una micro que pasa muy a lo lejos, viene llena de gente,
y tiene que viajar una hora y media para su trabajo, después volver en la noche, lo que quiere es vivir tranquilo. Y eso es lo que busca Trump, ¿ah? En una forma bastante dura. Así que en realidad yo creo que Trump va por un muy buen camino y hay que apoyarlo. Bueno, efectivamente, Daniel, aquí podemos ver, digamos, de que eh, el progresismo, una de las cosas que no le atrae, al contrario, ataca, son esas tres ideas principales, ¿cierto? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso es lo que trata de destruir el progresismo, ¿ah? Trata de que la sociedad sea de interés colectivo, no le gusta el esfuerzo individual, no, no respeta, digamos, lo que es el mérito. Por lo tanto, son ideas que son contrapuestas, ¿ah? Eh, los que creen en la libertad y los que creen en el colectivismo, ¿ah? Y que por lo demás eh, está demostrado por los hechos y por la historia de que el progresismo no le ha dado bienestar a ningún pueblo, no le ha producido desarrollo a nadie. ¿M? Eh, y lo podemos ver también en nuestro gobierno, ya que no ha producido ninguna mejora en la calidad de vida de las personas, al contrario. ¿M? El costo de la vida es más alto, no hay crecimiento, estamos con tasas altas de desempleo, y las inversiones están detenidas y no se ve como una luz adelante. Ahora la luz se ve, digamos, o la luz se puede ver en el sentido de que nuestro país va a tener una decisión electoral donde puede cambiar las autoridades. Pero para terminar el tema internacional, Daniel, ¿no es cierto? Es una situación que está en desarrollo, ¿ya? Todos los días Donald Trump sale con alguna declaración. Yo tengo yo estoy absolutamente de acuerdo de que Donald Trump está ordenando su casa y quiere eliminar todos los atisbos de progresismo que hay, que lo único que hacen es engrosar el Estado, enriquecer a los partidarios del progresismo y empobrecer al pueblo y producir todas las situaciones que van atentando contra la gente emprendedora, con los que se esfuerzan, con los que trabajan y favorece a los que no trabajan, a los que sacan la vuelta, etcétera. Así que esa es una situación que está en desarrollo y seguramente la vamos a comentar después. Pero ahora yo te quiero cambiar te quiero cambiar de tema, eh, y vámonos al ámbito nacional. ¿M? Y nosotros Perfecto, vamos. tenemos que, nosotros sabemos que hemos estado viendo en el último tiempo, hemos estado viendo situaciones de corrupción, de gente deshonesta, de irregularidades en el Estado y en el Estado en todo nivel, nacional, regional, comunal. Y la pregunta es cómo atajamos esto o cómo lo enfrentamos. Y para eso tenemos, y eso es lo que indica al menos la literatura, de que para eso el Estado de Chile tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son las personas, bueno, y podemos agregar otra institución que también tiene que ver con esto, que es la Contraloría General de la República. Eh, y la verdad es que eh, tenemos esperanza en que el Poder Judicial, que tiene problemas, el Ministerio Público, que tiene problemas, pueda enfrentar con la debida objetividad, con la debida urgencia, todos los atisbos de corrupción que existen ahora, y que estamos viendo recién, ¿no es cierto? Nos enteramos de que la presidenta de la Cámara de Diputados renunció, Carol Cariola, porque está siendo sometida a una investigación que está incrementando, ¿no es cierto?, el conocimiento de irregularidades día a día y que obviamente la obligó a tomar esa decisión. Recordemos que, recordemos que la gente de la izquierda en general no renuncia en forma voluntaria o no renuncia por
beneficio de la institución, sino que hasta que ya no aguanta más, ese es el momento de renunciar. Entonces, estamos en ese proceso y vamos a ver, porque hay varias autoridades, y aquí cuando hablamos de corrupción, obviamente estamos hablando de corrupción en todos los niveles, en todos los colores políticos, en todos los estamentos del Estado. Y es una situación, la corrupción es algo terrible, ¿ya? Que es altamente contaminante, y no solamente contaminante, sino que además es muy difícil de erradicar. Y, Y detectar, ah, y y detectar, de bueno, detectar. sí, pero entonces estamos viendo cómo, estamos observando cómo se comporta el Poder Judicial y el Ministerio Público, que realmente investigue, que no se pierdan las pruebas, que no se roben los computadores, que efectivamente investigue hasta el último, a todos los involucrados. Eso es lo que esperamos nosotros de estas instituciones tan vitales para el país. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? Mira, tú dijiste una cosa muy cierta, que en realidad debemos ser honestos. ¿Ah? Y la corrupción está amarrada a la honestidad. ¿No es cierto? Una persona honesta no es corrupta. Recordemos que nuestro presidente fue el que prometió que durante su gobierno se acababa el amiguismo, el nepotismo, la contratación de parientes, todo eso se acababa. Y resulta que no lo cumplió, es decir, nos mintió. Y tal como lo dice doña Magdalena Mervilá, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Y ya nuestro presidente ha dado muestras irrefutables de que no estaba preparado para ser presidente de un país. Entonces, de ahí ya parte la corrupción y de ahí hacia abajo, tal como tú lo dices, ha vulnerado todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, porque en realidad cuando la alfalfa está alta, ¿no es cierto?, todo el mundo se aprovecha. Y junto con eso la debilidad de no ser capaz de poder controlar, porque la corrupción es muy difícil de detectar. Yo siempre he dicho, la corrupción es como el viento. Uno solamente se da cuenta que hay viento por los efectos que produce, ¿ah? Porque el viento no se puede ver. Yo solamente sé que hay viento cuando veo una bandera que está flameando o lo estoy sintiendo en la cara. Y la corrupción es difícil de detectar y como la corrupción que hoy en día tenemos es galopante, es muy fácil de detectarla y así ha sido detectando. Bueno, y el último caso de corrupción que tenemos y que se está investigando, ¿no es cierto?, la eventual tráfico de influencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que es una institución de La sumamente expresidenta, importancia. la La expresidenta. expresidenta, sí, que había presentado su renuncia. Bueno, yo en el otro programa que participo, que es Vamos, Somos Chilenos, la semana pasada lo dije, doña Carol Carriola está imputada en un caso que se está investigando. Un fiscal, el Ministerio Público está investigando. Recordemos que el Ministerio Público o el fiscal investiga hechos y conductas para ver si son constitutivas de delito o no, y para eso tiene que juntar las pruebas. Y dije, mire, doña Carlos Carriola, que está imputada, va a ser formalizada. Lo dije la semana pasada. Creo que no estoy muy lejos. Y su renuncia se debió específicamente porque sabe de que la guillotina la tiene muy cerca de su cuello. Entonces decidió renunciar en este momento porque sabe que su caso no está muy fácil de que se lo pueda sacar. A eso agrégale que además hizo una muestra tremenda de deslealtad contra su presidente, contra su líder, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los mismos chats que se han salido a la luz pública habla muy mal del presidente con su amiga, esta ex alcaldesa de Santiago. Eso es una demostración clara de qué es la deslealtad de una señora que es la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, tú das cuenta que en realidad la honorabilidad de estas personas prácticamente está tendiente a cero. Entonces, tenemos un sistema de corrupción, digamos, que nos está llenando. A eso agregamos el asunto de las fundaciones, el caso de la señora Police, el caso Monsalve, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? En realidad, eh, hoy día veía en el titular de aquí, del diario local de Valparaíso, cómo las tomas han ido en avance, digamos, en nuestra región. Es decir,
tenemos un caos importante en nuestro país. Bueno, efectivamente, y por eso que debemos nosotros ser exigentes con nuestras autoridades. Y cuando hablamos de nuestras autoridades, no solamente hablamos del Poder Ejecutivo o Legislativo, también del Poder Judicial. Nosotros debemos exigir que cumplan con su deber, que permitan que Chile tenga debidamente un Estado de Derecho, que las investigaciones lleguen hasta el final, que las investigaciones sean objetivas, y involucren a todas las personas que han tenido alguna participación, pero también que sea informada la opinión pública, porque tal como tú mencionabas, Daniel, el caso Fundación, el caso Monsalve, el caso Jadwe, hay mucha gente de este gobierno que está involucrada en problemas irregulares. Hay gente de otros partidos políticos también, pero en este caso es muy relevante que sea gente que está en el gobierno, que es la que está con el poder, con toda la capacidad de tomar decisiones que de repente, ¿no es cierto?, son relevantes para el país. Así que es un tema muy interesante, lo vamos a seguir tratando en los próximos programas. Y los últimos minutos, Daniel, lo quiero dedicar a lo que tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza, que salió hace poco, ¿no es cierto? Las reglas que promulga el Poder Legislativo, y también, ¿no es cierto?, el control de armas, que son dos elementos muy importantes para la seguridad del país. Y volvemos a caer en lo mismo. Las reglas de uso de la fuerza, se está proponiendo es una situación que no soluciona el problema, porque las reglas de uso de la fuerza, aparte de establecer claramente cómo se deben usar las armas, que es lo importante, pero dentro de su objetivo está el darle la suficiente respaldo jurídico, ¿ya? Y político a quienes, las personas que tienen que cuidarnos, a las personas que tienen que actuar contra la violencia, aquellas personas que tienen que actuar. ¿Por qué? Porque efectivamente el uso de las armas, ¿contra quién se hace? No para alguien que va con un letrero y va gritando en la calle en una manifestación, no. La regla de uso de la fuerza se hace cuando aparecen los violentistas, los que empiezan a quemar el comercio, los que empiezan a hacer barricadas, los que empiezan a disparar elementos contundentes contra la policía. ¿Ya? Entonces, en este momento volvemos a caer, y ¿quién está en deuda? El estamento político, que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, porque las policías están para imponer, ¿no es cierto?, la tranquilidad, no para pedirla, no para solicitarla, están para imponer el orden. eh, y está además que tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Y en este momento tenemos un sistema donde las autoridades políticas no se hacen cargo de lo que ordenan, le pasan la responsabilidad a las autoridades militares o policiales y a los propios carabineros, a los propios policías. Es una situación. ¿Cuál es tu opinión respecto a, y también para el último punto del control de armas, que curiosamente este gobierno o la izquierda en general legisla para quitarle los derechos de control de armas a los civiles honestos y no legisla para dificultar la tenencia de armas para los delincuentes? ¿Cuál es tu opinión? Nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a ver si en este poco tiempo me quedo, porque el tema es bastante extenso. Primero que nada, las fuerzas policiales están para darle eficacia al derecho, para hacer cumplir la ley. Y tal como tú dices, cuando una persona está incumpliendo la ley, están las policías y para eso se le ha otorgado el monopolio de las armas a las fuerzas policiales, de tal manera de imponer la ley y defender la vida de las personas honestas. ¿Qué es distinto de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas no tienen obligaciones ni facultades policiales. Yo muchas veces lo he dicho, las fuerzas policiales están para detectar infractores de ley y las fuerzas armadas están para atacar o defender, no tienen otro propósito que ese, atacar o defender. Y en las fuerzas armadas, digamos, no hay reglas de uso de la fuerza, lo que hay son reglas de enfrentamiento o reglas para enfrentar estados de crisis, pero son conflictos ya mucho mayores que son totalmente distintos a los conflictos que enfrentan las fuerzas policiales. Entonces, tal como lo hemos conversado, ¿no es cierto? Y volviendo al caso de Estados Unidos, el ciudadano está autorizado para tener y portar armas, porque se le da el derecho a defender su vida, por la libertad, la vida, etcétera, usan las armas. Aquí en Chile, el progresismo lo que ha hecho, ha evitado, digamos,
que las fuerzas policiales que tienen el monopolio y el uso de las armas, quitarle la fuerza de tal manera de poder seguir incentivando y instalando la inestabilidad en el país, ¿no es cierto? Antiguamente, en el tiempo del gobierno de la Unidad Popular, nosotros teníamos el terrorismo que estaba destruyendo el país. Hoy en día no tenemos el terrorismo, tenemos el narcotráfico y el crimen organizado que también está siendo promovido, digamos, por este gobierno. ¿Y por qué digo promovido? Porque no ha dado las herramientas suficientes para que las fuerzas policiales y también el Poder Judicial puedan, digamos, sancionarlos con fuerza. El terrorismo, yo siempre he dicho, una persona que hace una encerrona, que hace un portonazo o que roba un celular, 20 años de cárcel, 25 años de cárcel, no con el propósito de que se rehabilite, sino que con el propósito de que yo sé que esa persona en 25 años no me va a robar el celular, o en 25 años no me va a hacer un portonazo. Ese es el propósito de que esté preso, para que no siga produciendo daño. En ningún caso la cárcel está orientada a rehabilitar. Podrán haber casos en que realmente personas cometieron un delito por error, por ignorancia, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría, como lo estamos viendo, el crimen organizado sabe muy bien lo que está haciendo y le está produciendo un daño tremendo al país. Los comerciantes están cerrando sus negocios porque son asaltados. Donde yo vivo ya nos han entrado a robar 2 veces en menos de 2 meses. Y no sabemos qué hacer para poder protegernos de la delincuencia. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que Bueno, esperemos que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando en un sí, tema que es muy... sí, efectivamente. Y para terminar, para cerrar el tema, ¿no es cierto? El control de armas, ¿ah? Las personas tienen derecho, ya como tienen derecho a la vida, también tienen derecho a proteger su vida y a cuidar su propiedad. Por lo tanto, la ley de control de armas debiera considerarlo en forma prioritaria. eh, y, y a veces eso se disfraza o se tergiversa diciendo que se quiere armar a la población, y no es eso. Lo que se quiere dar a la población es el derecho natural que tienen de defenderse a sí mismos, a su familia y a su propiedad. Bueno, terminamos este programa del día jueves 17 de marzo. Estamos en la segunda quincena de marzo y se vienen muchas cosas en Chile y en el mundo. Yo le agradezco a mi estimado amigo Daniel de la Hoz que me haya acompañado, su importante aporte y sus opiniones, y los vamos a acompañar la próxima semana en este mismo horario. Estimados auditores, que tengan un excelente semana y conversaremos. Muy buenas tardes. Tu despedida, Daniel. Sí, muy buenas tardes y bueno, y con mucho gusto, si es necesario, podría acompañarte en otra oportunidad, si las condiciones se dan y también mi tiempo me lo permite. Así que muchas gracias por escucharnos y espero que nuestros auditores hayan sido ilustrados con la verdad y no con una demagogia típica de la gente que nos gobierna. Bueno, estimados auditores, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.